¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. El candidato a vicepresidente por Comunidad Ciudadana, Gustavo Pedraza, habla de una posibilidad de ganar las elecciones nacionales y de ser realidad este hecho, cuáles serían sus principales acciones. Habla de la misma forma de los hechos de corrupción en el gobierno transitorio de la presidenta Áñez. Identifica diferentes conflictos y problemáticas que se enfrentó a raíz de que el movimiento al socialismo estuvo en el poder por 14 años. De la misma forma, cuestiona las críticas recibidas por parte de la presidenta transitoria Yanine Áñez a su candidato a presidente Carlos Mesa y de la posibilidad de aquellos candidatos y frentes a las elecciones nacionales puedan presentar su renuncia para que así puedan hacer frente al movimiento al socialismo para evitar que ganen las elecciones. Escuchemos las palabras de Gustavo Pedraza y luego continuamos. Estamos en un diálogo con el candidato a la vicepresidencia por la Alianza Política Comunidad Ciudadana, Gustavo Pedraza, con quien vamos a conversar con miras a lo que van a significar las elecciones generales del próximo domingo 18 de octubre. Don Gustavo, bienvenido a este diálogo y gracias por atender nuestra invitación. Gracias a vos, Junior, por la invitación. Un gusto conversar con vos. Don Gustavo, ¿cómo ve lo que está sucediendo en el país? Las encuestas dan a Carlos Mesa como uno de los favoritos, el mejor votado del oficialismo, se podría decir, que va a hacer frente a Luis Arce Catacora en las próximas elecciones marcadas para el 18 de octubre. ¿Cómo ven ustedes las encuestas? ¿Cómo las reciben? ¿Ustedes creen que las encuestas están reflejando lo que realmente el pueblo está sintiendo o por la decisión que se va a tomar en las urnas el próximo domingo 18 de octubre? Finalmente hay certeza de que vamos a tener elecciones el 18 de octubre, eso es lo importante. Las elecciones son la puerta de salida a las crisis políticas, eso lo he dicho siempre, y así debe ser. Las crisis políticas deben resolverse con el voto, y la gente va a apoyar a Comunidad Ciudadana porque eso refleja todo el conjunto de investigaciones, y eso reflejaba también el año pasado. Entonces, hay una confianza en nuestra propuesta, en nuestro binomio, y estamos confiados, estamos vigorizando, fortaleciendo nuestra campaña en los días que nos quedan antes del 18 de octubre. Ustedes apuntan, al igual que el 20 de octubre, en el voto útil, don Gustavo Pedraza, porque es la única forma de poder enfrentar al MAS. Es decir, si se dispersa la votación, no solamente podría tener mayoría en la Asamblea Legislativa, sino que también Luis Arce podría hacerse con el santo y la limosna y ser presidente en primera vuelta. Es muy importante tener una victoria contundente, tener mayoría en la Asamblea Legislativa. Esto facilita la gestión de un gobierno. Por lo tanto, ese es un objetivo crucial. O sea, tener una mayoría en el Congreso va a facilitar la gestión del Estado, nos va a permitir tener un gobierno más sólido, más fuerte, para salir de la crisis económica que cada vez es más aguda, para generar empleo, para resolver los temas de justicia, de la corrupción. Allá vamos, Junior, vamos a ganar en primera vuelta y vamos a tener mayoría en el Congreso. Ese es el objetivo. Entonces, de acuerdo a su posición, el voto útil es para Carlos Mesa. Los votos para otros candidatos podrían ser votos que solamente dispersen la votación y favorezcan al MAS. La gente no quiere volver al pasado. Cuando digo esto, no quiere ningún boliviano que haya violencia, que haya corrupción, que haya injusticia, que haya abuso de poder, que haya persecución. Nadie quiere volver, nadie que crea en la democracia quiere volver a ese pasado. Por lo tanto, tenemos que mirar el futuro, y en este sentido hay una propuesta para mirar el futuro, que es la nuestra, y hay una propuesta que es la del MAS para volver al pasado.
Es curioso que el señor Arce esté de candidato después de haber gobernado casi 14 años como ministro de Hacienda y no hubiera podido resolver los problemas elementales de la economía, particularmente del empleo, del trabajo, la estabilidad, la fortaleza del aparato productivo. No pudo resolverlo, o sea, no se invirtió de una manera eficaz ese dinero de la gran bonanza económica que vivió nuestro país en el gobierno de Evo Morales. El MAS dice que Luis Arce Catacora es uno de los mejores economistas del país. Es más, en las últimas horas hay un diputado que ha dicho que el país necesita de un economista y no de un periodista para llevar adelante las riendas del país. Don Gustavo, ¿qué cree que pasó? Había mucha expectativa después de la salida de Evo Morales. La gente estaba de alguna manera cansada de la corrupción, del narcotráfico, del nepotismo, del abuso de poder, del despilfarro. ¿Qué pasó? Le pregunto esto porque hay cierto descontento en torno al gobierno transitorio, porque todo el mundo sembró sus expectativas en torno a Yanine Áñez, pero la corrupción, el narcotráfico, el abuso, el despilfarro parece estar intacto, es decir, solo cambiamos de camiseta o de actores políticos y claro, de alguna manera se ha tratado de dibujar la lucha de todo de un pueblo, de sectores que salieron a las calles para expulsar a Evo Morales. La señora Áñez cometió un gravísimo error que fue convertirse en candidata. Se la designó para conducir un proceso electoral, pero ella tomó la decisión con su grupo político de candidatear. Desde ese momento se rompe el vínculo de legitimidad, de obediencia ciudadana a su autoridad, digamos que prácticamente era la continuidad de la lucha de los 21 días en octubre y noviembre del año pasado. Se siguió la misma ruta, ¿no? Como lo has dicho. Evo Morales se caracterizó por el abuso de los bienes públicos durante su campaña, por la corrupción, por el mal uso también de los recursos públicos, utilizándolos en favor de la propaganda electoral. Es decir, eso le criticamos mucho a Evo Morales, fue una de las razones por las que salió. Lastimosamente la señora Áñez cometió esas mismas fallas, ¿no? Y eso es lo que le ha le ha golpeado, le ha afectado en su imagen frente a la gente, frente al elector, y los resultados están claros y no necesitan más explicación. ¿Cómo ve usted, porque son parte de los créditos internacionales, estos escándalos que han habido en torno al caso Respiradores 1, 170 respiradores, caso Respiradores 2, 324 respiradores chinos por 11 millones de dólares que no sirven, 270 por casi 6 millones, la denuncia por la licitación que se pretendía entregar para la compra de test con sobreprecio o un presunto sobreprecio también? Es decir, se están canalizando créditos a nombre de la pandemia, pero no se está invirtiendo bien, por lo menos, o no se está clarificando los gastos a la población boliviana, que dejan un sabor de corrupción y de sobreprecio al ciudadano. Gustavo. El principal rasgo de este gobierno, que ha deteriorado su imagen de una manera muy rápida, es la corrupción. O sea, lastimosamente ha vuelto a ha incurrido en lo que se hizo en el anterior gobierno. Las compras casi en secreto. O sea, tiene que darse transparencia cuando hay compras públicas. Distinto hubiera sido si la actual presidenta, el actual gobierno hubiera hecho compras públicas de una manera transparente, invitando de una manera transparente a empresas para la provisión de insumos, que toda la gente sepa qué empresa es la que iba a proveer tales insumos, tales recursos, precio, contrato de tiempo de traerlo a Bolivia. O sea, estos detalles son esenciales para que no haya corrupción. Pero si la compra se hace a telefonazo, con amigos, con comisiones, y la gente se entera cuando llegan los respiradores y encima en mal estado o inadecuados para el uso, bueno, ahí viene ya la consecuencia, ¿no? O sea, este es un hecho irrefutable, una evidencia irrefutable, mejor, de que la corrupción prácticamente se ha engullido este gobierno. Entonces hay que recomponer eso. No puede haber un nivel de corrupción, o sea, como el que estamos contemplando. Tenemos que resolver ese tema cambiando toda esa modalidad o esa metodología de compra pública, de licitación pública, que es absolutamente casi secreta. Tiene que transparentarse todo el proceso, la gente tiene que saber
qué se está comprando, dónde se está comprando, cuáles son los precios ofertados. ¿Para qué? Para que pueda valorar la transparencia, pero sobre todo para que no estén en un cuarto escondidos los vendedores, en este caso los funcionarios públicos de compra, negociando comisiones, negociando coimas. Esa es la gran, diríamos, la gran barrera que contiene el desarrollo. Esa es la razón por la que la gente desconfía de los políticos y del Estado. Ese tema de la corrupción tiene que resolverse de una manera muy certera, muy eficaz en la gestión de gobierno que viene. Don Gustavo, durísimas críticas ha lanzado la presidenta contra Carlos Mesa y de manera sistemática, ¿no? De los 5 días que tiene la semana, por lo menos unos 4, y casi de manera simultánea lo hacía Samuel Gloria Medina, lo hacía Arturo Murillo, ministro de Gobierno. Sucede que ya en las últimas horas se ha sumado Luis Fernando Camacho, Tuto Quiroga, el señor Chi Yun-Shun. ¿Por qué cree usted que todos están atacando, pero sin medida ni clemencia, al candidato de Comunidad Ciudadana? Es una práctica común en elecciones, ¿no? La presidenta es candidata antes que el presidente. Ella gobierna como candidata, porque donde va está en su campaña, y por lo tanto los ataques a Carlos Mesa tienen que ver con ello, tienen que ver con la estrategia de su grupo, digamos, con la estrategia de su partido. ¿Para qué? Para afectar electoralmente a Comunidad Ciudadana, bajar el apoyo popular y que ella suba. O sea, eso es lo más normal en elecciones. Aquí lo que hay que valorar es el resultado, ¿no? No da resultado, porque el año pasado en las elecciones hemos sufrido también furibundos ataques, pero constantes, no todo el tiempo, de todos, además, no solamente de uno, sino desde el MAS hasta los otros frentes de la oposición. Entonces, hemos llevado palo durísimo el año pasado, lo estamos volviendo a llevar hoy día, ya usted lo ha mencionado, pero el resultado, al final de cuentas, es el que va a evidenciar quién tiene la razón y a quién apoya el pueblo boliviano. Estamos absolutamente seguros que esos ataques no afectan nuestra imagen, a nuestra candidatura, y creemos que vamos a lograr otra victoria el 18 de octubre. ¿Debate con Luis Arce, don Gustavo, o ustedes están dispuestos a debatir con todos? Se ha planteado el debate a Luis Arce como como un desafío a ver cuál ha sido el resultado de la gestión, cómo está la economía, cómo está el sistema de salud pública. La gente quiere escuchar transparentemente la realidad, o sea, la situación en la que está el país y las propuestas para superar. Van a haber debates también con todos los candidatos, ya se están fijando fechas en la primera semana de octubre, entonces hay distintos tipos de debates que se van a realizar. Pero Comunidad Ciudadana quiere un debate cara a cara con Luis Arce Catacora, sí. de nosotros. Así lo hemos planteado así, y vamos a ver qué dice el candidato del MAS. O sea, creemos que es oportuno un debate con Luis Arce Catacora para aclarar, digamos, cuál es la situación de la economía, qué se hizo, qué no se hizo, qué vamos a hacer en el futuro, y creo que el pueblo boliviano merece conocer esta situación. ¿Alianzas son posibles o ya no son posibles las alianzas, don Gustavo, teniendo en cuenta que en Santa Cruz está liderizando Luis Fernando Camacho, que es en el único departamento donde ganan, ¿no? Y ustedes ganan solo en Chuquisaca? ¿Se podrían dar las alianzas o ya es un poco tarde, teniendo en cuenta que nadie se puede bajar y nadie se puede subir, por lo menos en torno a los binomios, a no ser que sea por una enfermedad muy grave? La principal alianza es con la gente que va a ir a votar el 18 de octubre. Esa es la alianza que nos gusta, que nos interesa, y creo que esa alianza es la mejor, porque no hay ningún tipo de condiciones de orden material, ¿no? Ni espacios de poder, etc. Entonces, esa alianza con la gente que va a ir a votar, esa alianza con la gente es la potencia del voto popular, es lo que la gente quiere. Y al final de cuentas vamos a consolidar esa alianza con el sector popular, con los electores el 18 de octubre. La gente no quiere megacoaliciones que repliquen modelos fracasados que se dieron a principios de este siglo. Creo que hay un aprendizaje histórico y no hay que replicar esas megacoaliciones que lo único que hacían era repartirse los espacios de poder. Estamos seguros que la gente va a votar por nuestra candidatura para
impedir la victoria del autoritarismo para no volver al pasado. Va a votar por nosotros porque quieren recomponer las instituciones, restablecer la democracia y resolver los problemas de la economía, de la salud y tantos campos donde tenemos trabajo. El tema de la justicia, don Gustavo, es un tema que para muchos es una asignatura pendiente. ¿Ustedes apuestan por seguir con el voto a través de las urnas de las altas autoridades del Poder Judicial? ¿O qué cambios ustedes harían a el modelo de gobierno que ha dejado el movimiento al socialismo y que de alguna manera lo está replicando el gobierno transitorio, porque no hay cambios trascendentales, se podría decir? Hay que cambiar radicalmente el sistema judicial. O sea, un Estado no puede tener imperio de la ley, Estado de Derecho, seguridad jurídica, si el órgano que administra justicia está bajo control de un partido. O sea, esa es una de las características de los Estados débiles, de los estados que no han logrado consolidar su democracia. Entonces, tenemos que hacer unos arreglos de orden jurídico para que el sistema judicial sea independiente, sea imparcial, que no esté sometido al órgano ejecutivo o al partido político de turno. Eso es fatal en cualquier estado. Es decir, el órgano judicial tiene que ser independiente. Los actuales magistrados han sido elegidos, algunos con 15%, unos con 20%, y la gran mayoría de la gente se opuso, o sea, votó en blanco, votó nulo, por lo tanto ahí no hay legitimidad, es decir, ahí no se eligieron los que tuvieron mayor cantidad de votos, ¿no? O sea, ese es el arreglo jurídico que tenemos que hacer. ¿Comunidad Ciudadana está de acuerdo con la ley del arraigo, una ley que ha sido promulgada, más bien ha sido sancionada y hasta ahora no ha sido promulgada, más bien se la ha enviado en consulta de constitucionalidad al Tribunal Constitucional Plurinacional? ¿Ustedes están de acuerdo con que cualquier autoridad, sea presidente, vicepresidente, diputado, senador, alcalde, gobernador, se quede 90 días en el país tras culminar su mandato para responder por su gestión? Tenemos que respetar la vigencia del principio constitucional, ¿no? al que he hecho referencias. Esa ley debería ser, digamos, emitida cuando haya ya un proceso, no esa ley, sino esa medida, ¿no? La medida del arraigo se la aplica cuando ya hay un proceso iniciado, o sea, solamente declarar a través de una ley de facto que tiene un arraigo, una autoridad, me parece un exceso, ¿no? Que, reitero, ha sido incluso condenado por el sistema de las Naciones Unidas. ¿Usted cree, don Gustavo, que le haría bien a la democracia o al país o a el sistema que se está tratando de consolidar frente a el movimiento al socialismo que llevó adelante las riendas del país durante 14 años, que los candidatos que no tienen posibilidades de hacer frente al candidato del MAS vayan a bajarse o vayan a declinar su candidatura para centrar los votos en una o dos postulaciones? O sea, no podemos nosotros pedirle a los candidatos que se bajen, ¿no? Está en su conciencia de cada uno cuál va a ser su aporte, cuál va a ser su rol en este proceso electoral, ¿no? ¿A qué va a ayudar? O sea, candidatos que tienen 1%, 2%, 3%, está claro que no tienen ninguna posibilidad de victoria. Entonces ahí está ya el criterio del ciudadano, cómo juzgar a esos candidatos, ¿no? Entonces, difícil, diríamos, no es correcto que nosotros digamos bájense todos y apóyennos a nosotros. Cada quien hace uso de su derecho en un marco democrático y cada quien es y será responsable de sus actos, de sus decisiones en este proceso electoral, porque lo que se va a definir el 18 de octubre es mucho más grande que los intereses de un partido político, ¿no? Yo creo que está en la conciencia de cada una de las candidaturas, de los y las candidatas, el participar, el apoyar a quienes tienen posibilidades reales de derrotar el autoritarismo. ¿Cómo ve la actuación de usted del ministro de Gobierno? Sucede que en las últimas horas, en menos de 24 horas, hizo 2 declaraciones, al final tuvo que disculparse porque se está cometiendo algunos excesos, se podría decir. Por ejemplo, se publicó la fotografía de una señora que supuestamente raptó a un bebé, pero sucede que no había sido la persona. Entre tanto, se pide disculpas, pero la imagen de la mujer ha circulado ya por todas las redes sociales. ¿Cómo ve usted la actuación de los ministros de la presidenta transitoria? Hay excesos, sin duda alguna, hay excesos que se criticaron en el pasado. No se puede hacer comparación, no es igual en esta materia específicamente, pero observamos que hay excesos, ¿no? Que hay abuso.
cuando se comete un abuso, como usted ha mencionado, o sea, es difícil repararlo, ¿no? Después también se han observado actos, por ejemplo, de procesos, o ¿cómo se llama? Las amenazas, ¿no? Esas amenazas que vierte un ministro diciendo lo voy a meter preso, lo voy a meter preso. Un ministro no puede meter preso a nadie, ¿no? El preso está, digamos, en función de lo que disponga un juez, de lo que disponga una autoridad en su campo, pero el ministro no puede meter preso a nadie. O sea, definitivamente podrá instruir, digamos, o acusar, denunciar. Entonces, ese tipo de lenguaje muestran que hay cierto autoritarismo en algunas autoridades, más bien no todas, ¿no? Pero ese es mi comentario a tu pregunta, yo. Pero ¿por qué cree usted que la presidenta guarda silencio? Porque está bien que algunos ministros sean abusivos, ¿no? Pero bueno, ahí alguien tiene que poner orden. La presidenta, ya lo hemos visto y más de una vez, parece más bien escuchar o seguir órdenes del ministro de gobierno. Se vio reflejado hace algunas semanas atrás en una entrevista que tenían en Plaza Murilla la presidenta con algunos periodistas. Lastimosamente, Junior, el gobierno, la presidenta, ha seguido la misma ruta, en gran parte de la ruta que seguía Evo Morales, en varias materias, ¿no? El tema del abuso de bienes públicos, el tema de la corrupción, el tema también a veces del abuso del cierto autoritarismo en algunos temas, ¿no? Yo creo que lo ideal siempre es cuando uno critica a un gobierno, algo tiene que corregir el error de lo que se ha criticado, pero se vuelve a cometer el mismo error, la misma falla, bueno, quiere decir que está en el mismo camino. Y lastimosamente el gobierno de transición ha transitado el mismo camino, y esa es la razón por la que está ahora, digamos, con una debilidad manifiesta en el ejercicio de su responsabilidad. ¿Por qué cree usted, don Gustavo, que hay que votar por Carlos Mesa y no por otra alternativa? Representamos lo que la gente quiere en este país. Ya recibimos el apoyo popular el año pasado. Tenemos una propuesta económica para resolver el problema del desempleo. Tenemos una propuesta para resolver el tema de la salud, recomponer un sistema de salud colapsado. Tenemos la visión de largo plazo, de corto plazo. No vamos a gestionar el Estado para reelegirnos en los próximos 5 años. No será ese el objetivo, sino será mejorar las condiciones de vida. Tenemos un gran equipo humano, tenemos candidatos jóvenes, mujeres, hombres que están preparados para gobernar. Hay en nuestras candidaturas más del 30% de presencia en lugares importantísimos de los jóvenes de este país que han sido fundamentales en la reconquista de la democracia el año pasado. Entonces, estamos con la fuerza para renovar la política y para cambiar el Estado y darle bienestar a la gente. Esa es nuestra motivación, por eso queremos ganar el 18 de octubre. ¿Comunidad Ciudadana espera poder ganar en Santa Cruz? Ese es el objetivo, como lo hicimos el año pasado. El año pasado también empezamos de 10, ¿no? Y logramos un 38%. Estamos seguros porque mi presencia como candidato a vicepresidente, la presencia de muchos jóvenes en nuestras planchas legislativas es fundamental. La propuesta para el crecimiento económico de Santa Cruz, para incrementar la producción de alimentos, para diversificar la economía, para generar más oportunidades económicas para los jóvenes, para profundizar la autonomía, para construir el Puerto Bush, el hub de Viruí, o sea, el conjunto de propuestas que tenemos para el departamento de Santa Cruz, para nuestra tierra. Y eso, sin duda alguna, nos va a permitir tener el apoyo de la mayoría del pueblo cruceño. Y hacia allá vamos. Don Gustavo, no tienen el apoyo, pero del Comité Cívico, usted dice en Santa Cruz, porque el ente cívico apoya a Camacho, ¿no? Entonces, ustedes están emprendiendo una campaña más de puerta a puerta y de buscar que sea el ciudadano, así que calladito, vaya y vote por Carlos Mesa, ¿no? El apoyo que nos interesa mucho es el del elector, he dicho, ¿no? Ese es el apoyo esencial. Hay organizaciones sociales, cívicas, que tienen sus candidatos, seguramente están en su derecho. Lo ideal es que siempre las instituciones cívicas, sociales, representen a los intereses de toda la sociedad y no solamente representen a una organización.
Yo creo que el comité cívico en este caso representa intereses amplios y tiene que mirar y tiene que actuar como tales. Yo creo que no creo en que haya el apoyo a una candidatura específica. No quiero presumir, pero espero que el comité cívico, como siempre, represente los intereses de los cruceños en general y no de un partido político. Esas fueron las palabras del candidato a la vicepresidencia por Comunidad Ciudadana, quien manifiesta que no le exigirán su renuncia a ningún frente que postula a la presidencia de Bolivia y que queda en sus conciencias que estarían dividiendo el voto. De la misma forma, Gustavo Pedraza cuestiona las críticas recibidas por parte de la presidenta transitoria Yanine Áñez a la candidatura de Carlos Mesa. Gustavo Pedraza asegura que los hechos de corrupción están dañando la imagen de este gobierno en transición, que es evidente que no hay manejos transparentes de ninguna de las licitaciones manejadas en esta crisis sanitaria por el coronavirus. De la misma forma, cuestiona al candidato Luis Arce Catacora, quien era el ministro de Economía de Evo Morales, y plantea que no es posible que se presente como una posibilidad para resolver los conflictos y los problemas económicos en Bolivia cuando fue ministro de Evo Morales por 14 años y lógicamente tuvo todo el tiempo para solucionar los problemas que él ahora asegura que hay en Bolivia. Al respecto de las palabras del candidato a vicepresidente por Comunidad Ciudadana, Gustavo Pedraza, te invitamos a dejar tus críticas y comentarios. ¿Creen ustedes que Comunidad Ciudadana llegará al segundo lugar o será la alianza Juntos de la presidenta transitoria? No olvides dejarnos tus percepciones al respecto.